Muy buenos días, estimado Gabriel. Buenos días a todas y todos los radioescuchas y videntes de NPI Noticias, NPI Networks. Estamos en una realidad muy compleja, cada vez más. La pandemia no cede. Se ha anunciado de parte de las autoridades federales que hay un rebrote, o una posibilidad de rebrote, que en realidad pues no se puede hablar de tal cosa en tanto que la pandemia nunca ha concluido o nunca ha tenido un franco descenso y una llegada a un punto cercano a cero muertes. Estamos hablando más bien de un repunte en el número de casos que se debe sin duda a la pésima gestión tanto federal como de los gobiernos estatales respecto de cómo controlar este brote epidémico que tiene asolado evidentemente al mundo y que en países europeos la reapertura de actividades ha llevado a casos tan dramáticos como los que se están viendo nuevamente en España o en el caso de Italia, con la enorme diferencia de que allá las personas están falleciendo en menor cantidad y en menor proporción respecto de lo que está pasando en países americanos, como es el caso de Brasil, ahora el caso de Argentina, que tiene un brote súper importante, y el caso mexicano, que nuevamente ha registrado 2 días consecutivos de más de 500 defunciones en cada uno de ellos. Tenemos por otra parte también el gravísimo problema que no ceja y que no cede respecto de lo que estamos viendo de la violencia. El secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, anunció el día de ayer que el informe que presentó sería ya el último de su gestión como secretario o al frente de la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana en su búsqueda de la candidatura por la gubernatura de su estado, que es el estado de Sonora. Presentó una serie de cuentas alegres, pero a final de cuentas lo que dicen expertos como Lalo Guerrero, como Alejandro Ope y otros más, es que estos números en realidad se basan solamente en averiguaciones previas y que el dato de homicidio doloso, en realidad, aún con esos datos, únicamente disminuyó en 1% respecto del año pasado, si consideramos las cifras hasta el mes de septiembre. Esto quiere decir que, si bien es cierto que se detuvo o se contuvo la tasa de crecimiento, en realidad no hay una reducción en el número de personas que son asesinadas, ya sea por el crimen organizado o en actividades delincuenciales del orden común. Estamos hablando entonces de que esta oleada de violencia no cede, que los estados que tienen altísimos grados de violencia, como es el nuestro, Guanajuato, que sigue siendo el primer lugar en el número de homicidios dolosos a nivel nacional, no ha habido una estrategia eficaz, exitosa, aún con la detención de estos capos que se asume son los generadores de la violencia. No nos han demostrado que este cambio o que esta modificación en la tendencia creciente se debe a las políticas públicas, sino que se intuye por parte de todas y todos los expertos que esta reducción está más bien vinculada a cuestiones de la propia dinámica del crimen organizado y no necesariamente la intervención de las policías. Es decir, si no se ha hecho nada nuevo en términos de política pública, excepto este despliegue de la Guardia Nacional, la configuración de un cuerpo completamente militarizado como lo es la Guardia, pues más allá de esto, lo único que se ha hecho es radicalizar la estrategia previa y no generar una nueva. De tal manera que a lo que nos estamos enfrentando es a una doble crisis que tiene que ver con la emergencia sanitaria y la crisis económica asociada a ella y por supuesto también la violencia. Hay que recordar el dato que también dio a conocer el INEGI esta semana respecto de la tasa de desocupación. La ubica en 5.1%, que es solamente una décima de punto inferior a la registrada del mes previo, que fue de 5.2%. De tal forma que si bien es cierto que no se ha profundizado aún más la caída de la economía, tampoco es cierto y tampoco podemos decir que ya se superó la crisis y que ya estamos en un momento de franca recuperación, como nos dice la narrativa oficial. Lo que tenemos enfrente es, ante todo, 3 grandes crisis que se cifran, insisto, en la pandemia, en la crisis económica y la crisis de la violencia. Y frente a esto, los gobiernos de los estados, simplemente ante lo que ocurrió en Coahuila y lo que ocurrió en el estado de Hidalgo en términos electorales, pues estamos ante el riesgo de que los gobernadores se atrincheren y se dediquen a fortalecer las estructuras político-electorales a ras de suelo, que se dediquen a lo que se llama el aceitado
de estas maquinarias electorales y que dejen de lado las soluciones de fondo de lo que tenemos enfrente como grandes problemas y que serán sin duda alguna los más graves que habrá de enfrentar esta generación. Estamos pues ante la incapacidad del gobierno federal, ante la manifiesta incapacidad e incompetencia de los gobiernos estatales, caso emblemático desde luego el de Guanajuato, en los cuales no hay ningún viso de un cambio en las políticas, en las estrategias y sobre todo en la definición de prioridades, que es lo más relevante, en qué van a gastar, cómo lo van a gastar, cuáles son los programas que de veras deben asumirse como prioritarios urgentes para superar la crisis y no para ganar las elecciones como parece ser que ya es el objetivo de todos los partidos políticos y que cínicamente comienzan a prepararse para ello en lugar de estar resolviendo lo que importa, que es salvar vidas, que es garantizar el patrimonio y la vida de las personas y desde luego garantizarle a la gente el derecho a tener un empleo digno que le dé un salario remunerador y el acceso a las prestaciones de ley que debiera tener toda persona que labora. Es el comentario de esta semana. Si alguien quisiera hacerme el favor de seguirme en redes sociales, estoy en Twitter como @SaúlArellano y toda esta información y más la pueden encontrar en el sitio mexicosocial.org y que ahí estará todo este conjunto de datos y más análisis. Gracias por el espacio, buena semana.